Saludos a todos. Desde el Departamento de Matemáticas de Instruimos, les damos la bienvenida a esta sesión. En esta ocasión vamos a mirar el tema de lógica simbólica. Entonces vamos a ello. Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de lógica simbólica. En términos generales, la lógica simbólica trata de encontrar el valor de verdad de las proposiciones. Y las proposiciones simplemente serán una serie de oraciones que tienen un sentido y de las cuales vamos a poder determinar si son verdaderas o falsas. Es decir, no todas las oraciones van a ser proposiciones, porque hay algunas expresiones que no tienen sentido de definir si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué día es hoy? No podríamos decir que esa pregunta es verdadera o falsa. Lo que podríamos decir es que su respuesta es verdadera o falsa, pero como tal, la oración interrogativa no lo sería. Entonces, de ahí que la lógica solamente trabajará con proposiciones, que son aquellas oraciones de las que podemos decir a ciencia cierta si son verdaderas o falsas. Ese tipo de proposiciones, para darles un manejo un poco más simple, vamos a simbolizarlas. La forma de simbolizar una proposición es asignándole una letra. Por lo general son letras minúsculas y es muy popular utilizar las letras, por ejemplo, P, Q, R, S, T. Esas son las que encontraríamos en casi cualquier libro de texto que hable del tema de lógica. Bueno, aquí por ejemplo tenemos lo que sería un ejemplo de varias proposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la proposición Roma es una ciudad europea, la podemos simbolizar con una P y podríamos decir entonces que en este caso esta proposición es una proposición verdadera. Ahora, la proposición Q, que llamaremos a la proposición todos los planetas tienen atmósfera, pues sabemos que sería una proposición falsa. Y la proposición R, existen mamíferos marinos, que sería una proposición verdadera. Ahora, existe una relación entre el valor de verdad de una proposición compuesta y los valores de verdad de las proposiciones simples que la conforman. Dicha relación se expresa por cada conector lógico, por una tabla de verdad. A continuación vamos a mirar entonces algunas de esas proposiciones compuestas, esos conectores lógicos y cómo va generándose su correspondiente tabla de verdad. Entonces, nosotros decíamos anteriormente que podíamos tener una proposición como la P o la Q, luego de simbolizarla, pero esas proposiciones así sueltas podemos llegar a conectarlas mediante lo que llamamos los conectores lógicos. El primero de ellos será la conjunción. La conjunción la identificamos por lo general con la letra I. Ese conector nos va a permitir separar entonces una proposición compuesta en varias proposiciones simples. Como vemos en este caso, tenemos la proposición P, el chimpancé es un mamífero, y la proposición Q, el chimpancé pone huevos. Entonces, la conjunción, que sería la proposición P conjunción Q, sería la siguiente: el chimpancé es mamífero y pone huevos. A esa proposición, o a este conector lógico llamado conjunción, le vamos entonces a asignar una tabla de verdad que responde a las necesidades que tiene la misma. Este es el estilo clásico entonces de lo que es una tabla de verdad. En ella vamos a poner las proposiciones simples, en este caso P, que es el chimpancé es un mamífero. Por acá en esta columna la proposición Q, que es el chimpancé pone huevos, y a la derecha en esta columna ponemos la proposición compuesta P conjunción Q, que sería ya la oración compuesta. El chimpancé es un mamífero y pone huevos. Entonces, debajo de esas proposiciones P y Q vamos a poner los posibles valores de verdad que tiene cada una de las proposiciones. Recordemos que cada proposición siempre puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero como son dos, entonces se pueden dar diferentes combinaciones. En este caso, si tenemos dos proposiciones, vamos a tener un total de 4 combinaciones.
La primera es que ambas sean verdaderas, la segunda verdadera y la segunda falsa. En la tercera sería que la primera proposición es falsa y la segunda verdadera. Y en el cuarto caso es que ambas proposiciones sean falsas. Entonces, dependiendo de esas combinaciones, entonces vamos a determinar cómo será el valor de verdad de la proposición compuesta, la que está armada con las dos proposiciones que acabamos de determinar. Entonces, cuando nos dicen el chimpancé es mamífero y pone huevos, esa expresión debe ser verdadera solo cuando ambos elementos se den. En otras palabras, si ambas proposiciones son verdaderas, la conjunción se va a volver verdadera. En el resto de los casos, una proposición con conjunción sería falsa. Ahora, continuando con el siguiente conector, tenemos la disyunción. El conector disyuntivo lo vamos a encontrar con la palabra o por lo general. Entonces, en este caso, teniendo el mismo ejemplo del caso anterior, podríamos decir que el chimpancé es un animal mamífero o pone huevos. Listo. Entonces, veamos cómo sería su tabla de verdad. Listo. Entonces, nuevamente tenemos 4 casos. El primero verdadero verdadero, el segundo verdadero falso, el tercero falso verdadero y el cuarto falso falso. Listo. Entonces, una disyunción para ser verdadera solo necesita que una de las dos proposiciones que la conforman sea verdadera. En este caso podríamos dar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el sol lo vemos de color amarillo o mi papá es extraterrestre. Entonces, la primera, sabemos que el sol lo vemos de color amarillo, pero no sabemos a ciencia cierta si mi papá es o no es extraterrestre, ¿cierto? Vamos a dar como ese beneficio de la duda. Entonces, claro, si el sol es amarillo y mi papá es extraterrestre, pues la proposición que acabo de decir será verdadera. En el caso de que el sol sea amarillo, pero mi papá no sea extraterrestre, igual estaría diciendo la verdad. En la primera, si el sol no fuera amarillo, pero mi papá fuera extraterrestre, entonces aún así estaría diciendo la verdad. Y si ninguno de los dos fuera cierto, entonces ahí solamente en ese caso la proposición que acabo de decir sería falsa, ¿cierto? Entonces, para recordarlo, entonces siempre diremos que una disyunción es falsa solo si las dos proposiciones que la conforman es falsa. Bueno, ahora continuamos con el siguiente conector lógico que llamamos condicional. Condicional es tal vez uno de los más útiles de todos los conectores lógicos por sus diferentes implicaciones. Por ejemplo, lo utilizamos generalmente en nuestros diálogos comunes. Y, por ejemplo, para la programación es bastante vital. En este caso, al condicional lo vamos a separar en dos partes. En el antecedente y en el consecuente. Entonces, la primera parte del condicional, que entendemos como el si P, entonces Q, si la proposición P se da, entonces la Q también se da, se llamará entonces antecedente a la que aparece después del si y consecuente a la que aparece después del entonces. Entonces, veamos un pequeño ejemplo para comprender mejor ese condicional si P, entonces Q. Entonces, veamos la siguiente situación. Por ejemplo, tenemos un hombre que le va a prometer a su esposa que si se gana la lotería le va a regalar un carro. Entonces veamos qué va a pasar con esa tabla de verdad. Bueno, entonces vamos a estar en el primer caso. Recordemos la promesa. La promesa es que el señor, si se gana la lotería, le debe comprar el carro a su esposa. Entonces, en la primera situación, tendríamos que ambas cosas están sucediendo, o sea, el hombre se acaba de ganar la lotería y además le regaló el auto a su esposa. Entonces, en este caso podríamos decir que el hombre ha cumplido su promesa. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el condicional en este caso es verdadero. Ahora, en el segundo caso,
sería cuando el hombre se gana la lotería pero decide no regalarle el auto a su esposa. Entonces, en ese caso, como no cumple su promesa, porque la promesa era siempre y cuando se ganara la lotería le debía regalarle el auto, entonces en este caso, al ganarse la lotería y no regalarle el auto a su señora, está incumpliendo su promesa. La tercera situación es cuando el hombre no se gana la lotería, pero aún así le regala el auto a su esposa. Miren que ya en este caso no hay una obligación de responder con el regalo, porque el regalo debía darse solo si se ganaba la lotería. Pero ya si la persona no se gana la lotería, pero aún así le regala el auto a su esposa, pues no está incumpliendo su promesa. Entonces podemos decir que en esa situación el condicional va a ser verdadero, que sería el tercer caso. Y en el último, que es cuando ambas cosas no se dan, o sea, el hombre no se gana la lotería y tampoco le regala el auto a su esposa, pero recordemos que la obligación se daba cuando se ganaba la lotería. En el caso de no habérsela ganado, no tenía obligación de regalarle el auto a su esposa, o sea que en ningún momento en este caso estaría incumpliendo su promesa. Por lo tanto, esa proposición en ese caso seguiría siendo verdadera. En consecuencia, entonces, un condicional siempre será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ese sería el único caso donde un condicional se incumpliría. Bueno, por último tenemos el último conector lógico que llamaremos la negación. La negación es simplemente ese conector que le cambia el valor de verdad a una proposición. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proposición P puede ser verdadera o puede ser falsa según lo que hemos visto. Pero al anteponerle la negación, este símbolo de negación, lo que hace es cambiar el valor de verdad. En otras palabras, si una proposición era verdadera, al anteponerle el símbolo, simplemente te va a quedar negada. Y si una proposición era falsa, entonces va a quedar verdadera al ponerle la negación. Entonces, por ejemplo, podemos decir que Medellín es la capital de Antioquia. Si negamos eso, ¿cierto? Entonces estaríamos diciendo una proposición falsa. Entonces, si decimos Medellín no es la capital de Antioquia, entonces estaríamos diciendo una proposición falsa. Ahora, por el contrario, si tengo una proposición falsa, por ejemplo, Bogotá es la capital del Cesar, que es una proposición falsa. Si le ponemos una negación, entonces diría Bogotá no es la capital del Cesar. Entonces ahí ya estaríamos diciendo una proposición verdadera. Bueno, veamos entonces algunos ejemplos de cómo utilizar entonces estos elementos de lógica. Entonces tenemos la siguiente situación. Bueno, en esta situación nos dicen lo siguiente. Tenemos el siguiente diagrama, en el cual en su interior tenemos los números racionales. Recordemos los números racionales, aquellos que se pueden escribir como fracciones, ¿cierto?, de números enteros. Y tenemos un diagrama que agrupa a los números reales. Entonces, en este caso tenemos a los racionales dentro de los reales, que es como comúnmente lo clasificaríamos. Entonces nos dicen qué podemos denotar de esta situación, ¿cierto?, que vamos a poder inferir. Entonces, analicemos nuestras diferentes opciones en este caso. En la primera opción tenemos que si un número es real, entonces es racional. Veamos si eso se puede inferir del condicional. Por ejemplo, en este caso, miren este punto. En este sitio pertenezco a los números reales, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí con rojo. Listo. Si estamos en este punto, pertenezco a los números reales. Entonces, por estar ahí, pertenecería a los números racionales. Como vemos, un número que esté aquí pertenece a los reales, pero no está dentro de los racionales. Entonces no podemos decir que siempre que un número sea real, entonces será racional, porque hay algunos números reales que no pertenecen a los racionales. Por ejemplo, aquí podríamos tener la raíz de 2, que es un número irracional, pero que pertenece a los números reales. Entonces, por eso la opción A no la podemos inferir del diagrama que tenemos. Ok. La opción B nos dice que si un número no es real,
entonces no es racional. Entonces, ¿dónde tendríamos los números que no son reales? Tendrían que estar por fuera de esta circunferencia. En este caso, por ejemplo, aquí. Este número que esté aquí no pertenecería a los números reales y por consiguiente no puede estar en su interior, donde están ubicados los números racionales. Entonces, si un número no es real, como este caso, entonces no puede ser racional. Eso es correcto. Si no está dentro de los reales, no puede estar en su interior, o sea, donde están los racionales. O sea que esta expresión es correcta. Ahora analicemos las otras. Si analizamos la opción C, por ejemplo, nos dice que si un número no es racional, entonces es real. Entonces, ¿en qué ubicaciones podemos tener números que no sean racionales? Puede estar aquí, ¿cierto? O puede estar también por fuera. En estos dos puntos son números que no son racionales, no están dentro de este círculo, ¿cierto? Pero el hecho de estar por fuera de los racionales no implica que sea un número real. Porque si se da, por ejemplo, el caso de que sea este punto azul, que no es racional, también podría darse el caso de que no sea un número real. Entonces, que no sea racional no implica que tenga que ser un número real, como en el caso rojo, porque también tenemos esta posibilidad. Por eso no se puede inferir esta expresión del diagrama que tenemos. Bueno, y por último, analizando la opción D, nos dice que si un número no es racional, entonces no es real. Lo mismo que en el caso anterior, podemos poner dos puntos aquí. En este caso estamos hablando de algo que no es racional. Y en este también, que está aquí, tampoco sería un número racional. Ahora, nos dicen que si un número no es racional, entonces no es real. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que aunque no es un número racional, sí podría llegar a pertenecer a los números reales. Entonces, como no sabemos cuál de los dos casos realmente se está dando, entonces por eso es que no podemos inferir esta expresión. Porque en algunos casos no será real, como aquí, pero en otros podría ser que sí. Entonces, nuevamente nos quedamos con la opción de respuesta correcta, que sería la B. Bueno, veamos ahora el siguiente ejemplo. En este caso tenemos el siguiente diagrama. Tenemos aquí a los deportistas que están agrupados acá. En este caso tenemos el diagrama de los futbolistas, en este de los ciclistas y obviamente una intersección donde podrían haber futbolistas que son al mismo tiempo ciclistas. Entonces en el diagrama se muestran algunas clases de deportistas y según este se puede afirmar con certeza que. Entonces veamos cuáles de estas expresiones las podríamos asegurar a las luces de la lógica. Entonces, la opción A nos dicen que si una persona es deportista, si es deportista entonces está dentro de este recuadro, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente es futbolista o ciclista. Veamos eso. Por ejemplo, si nuevamente dibujo aquí este punto para caracterizar que ahí hay un deportista, vemos que ese deportista no hace parte ni de los futbolistas ni de los ciclistas. Entonces, por lo tanto, esta opción que nos dice que si una persona es deportista, entonces tiene que ser futbolista o ciclista, no sería cierta para esta situación. Entonces, por eso podemos descartar esta posibilidad. Okay. Listo. Ahora analicemos la siguiente opción. En la siguiente opción tenemos que si una persona si un deportista no es futbolista, entonces es ciclista. Bueno, ¿en qué lugar podríamos tener un deportista que no sea futbolista? Por ejemplo, podríamos tenerlo aquí, pero también podríamos tenerlo acá. En estos dos puntos, el rojo y el azul, tenemos dos deportistas que no hacen parte de los futbolistas. Pero en la situación nos dicen que tiene que ser ciclista y como vemos, en algunos casos no tiene que serlo. Podríamos tener un deportista que no es futbolista y que al mismo tiempo no es ciclista. Por lo tanto, esta tampoco sería una inferencia que puedo sacar del diagrama. En la tercera opción, en la C, nos dicen que si una persona no es deportista, entonces no es futbolista ni ciclista.
¿Dónde podríamos ubicar a las personas que no son deportistas? Por ejemplo, podríamos ubicarlas en la parte externa, ¿cierto? Recordemos que el recuadro, en su interior estarán ubicadas todas las personas que son deportistas, o sea que por fuera estarían los que no lo son. Por lo tanto, si una persona no es deportista, entonces no puede estar dentro de los futbolistas y no puede estar dentro de los ciclistas. Entonces, esta sería la inferencia lógica que podríamos sacar de ahí, que si una persona no pertenece a los deportistas es porque entonces no es ni futbolista ni ciclista, y eso sería totalmente cierto. Entonces, esta sería nuestra opción de respuesta correcta. Analizando por último la opción C, nos dice que si una persona es ciclista, entonces es futbolista. Veamos que si una persona es ciclista puede estar en dos regiones, puede estar aquí donde está el punto amarillo o podría estar aquí donde está el punto negro. En esos dos puntos tenemos personas que son ciclistas, pero no siempre esos ciclistas van a pertenecer a los futbolistas. Miren que solamente en el caso del punto negro, ese ciclista también es futbolista, pero en el caso del punto amarillo no lo es. Entonces por eso podemos decir que en esta ocasión esta inferencia no es válida. Bueno, entonces nuevamente tenemos como respuesta correcta la opción C. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Bueno, dentro de la lógica también será muy importante la parte de la simbolización, la que decíamos hace rato. Una proposición decíamos que la vamos a poder simbolizar mediante el uso de letras, en este caso letras minúsculas. En este recuadro tenemos un ejemplo de varias proposiciones y nos dan ya una letra con la cual se pretende simbolizar. En este caso tenemos la proposición, por ejemplo, Alex tiene sueño y se simboliza con la letra A, Bruno tiene pereza con la letra B y así sucesivamente. Bueno, entonces en este caso tenemos las siguientes proposiciones compuestas. No es cierto que Claudia no tiene frío, Claudia tiene frío mientras que Diana no tiene calor, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es intentar simbolizar estas proposiciones utilizando la simbolización que nos dieron en este recuadro, pero también los símbolos de los conectores lógicos. Entonces comencemos con el primero. En este caso tenemos la proposición, no es cierto que Claudia no tiene frío. Como vemos inicialmente tenemos la expresión no es cierto que. Esta es una negación que pretende negar, ¿cierto?, a esta otra parte que dice que Claudia no tiene frío. Entonces sería una especie de doble negación, ¿cierto? Estamos negando algo que ya está negado. Entonces para simbolizarlo podríamos hacerlo de la siguiente forma. Entonces tendríamos el símbolo de la negación, abriríamos paréntesis. En este caso nos dicen que Claudia no tiene frío. La proposición Claudia tiene frío era la proposición C, se simbolizaba con C, pero en este caso al decirnos que no tiene frío es porque tiene una negación, ¿cierto? Entonces le anteponemos nuevamente el símbolo de la negación y cerramos el paréntesis. Entonces ahí estaría simbolizada la expresión no es cierto que Claudia no tiene frío. Y así quedaría en forma simbólica. Bueno, para la siguiente expresión tenemos lo siguiente. Claudia tiene frío mientras que Diana no tiene calor. Entonces, el mientras es otra forma de nombrar al conector lógico de la conjunción, al de la I, ¿cierto? Si reemplazamos esta proposición por una I, tiene el mismo sentido. Claudia tiene frío y Diana no tiene calor. Tendría la misma expresión, sería una expresión análoga. Entonces, sabiendo eso, la expresión mientras la vamos a reemplazar por el conector lógico de la conjunción. Entonces, inicialmente tenemos Claudia tiene frío, es la proposición que simbolizamos con C. Luego viene el mientras, que es una conjunción. Y por último dice que Diana no tiene calor. Para no juntar los dos conectores le ponemos un paréntesis y diríamos que Diana no tiene calor. Y sería la proposición D. Entonces aquí tendríamos el conector para la conjunción, para la I, para el mientras en este caso, y luego teníamos el símbolo de la negación para este no que teníamos acá. Entonces esa sería la simbolización de esa expresión. Continuamos con el siguiente.
En la siguiente tenemos, si Bruno tiene pereza, entonces Alex no tiene sueño. Identificamos por aquí la estructura si, entonces. Ahí tendríamos entonces un conector llamado condicional, ¿no es cierto? Y tenemos la proposición simple, Bruno tiene pereza, y la proposición Alex no tiene sueño. Entonces, comenzaríamos con Bruno tiene pereza, que es la proposición B. Luego vendría el condicional. Y por último, la expresión Alex no tiene sueño. Entonces, en este caso, ponemos un paréntesis y ponemos la negación para la proposición A. Entonces, ahí estaría Alex no tiene sueño. Listo. En el siguiente caso, tendríamos la proposición Alex no tiene sueño y Bruno no tiene pereza. Entonces, Alex no tiene sueño, lo podemos simbolizar con la negación de A. Luego nos dice y Bruno, entonces este y ya sabemos que es una conjunción. Y Bruno no tiene pereza, sería la negación de la proposición B. Para eso, recuerden, ponemos un paréntesis para no juntar los dos conectores. Bueno, ahí tendríamos entonces esa proposición. Veamos la siguiente. En el siguiente tenemos ni Bruno tiene pereza ni Alex tiene sueño. Miren que en este caso aparentemente no tendría un conector lógico entre estas dos expresiones, pero en este caso también hay una conjunción. Simplemente que en algunos casos es implícita y en otros casos es explícita. En el anterior, ese conector era explícito, inmediatamente lo reconocemos, pero en este caso está implícito dentro de la estructura de la proposición. Entonces, en este caso, ni Bruno tiene pereza ni Alex tiene sueño, sería equivalente a decir que Bruno no tiene pereza y Alex no tiene sueño. Miren que tiene el mismo sentido. Entonces, simplemente es la negación de la primera proposición y la negación de la segunda proposición. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Bruno no tiene pereza, entonces negación de B, ni Alex tiene sueño, entonces ahí sería la conjunción y Alex no tiene sueño y quedaría de esta manera. Bueno. Por último tenemos la proposición es falso que. Entonces miren que aquí tenemos una negación general que pretende negar a todo lo que viene a continuación. Por eso va a ser importante comenzar con un paréntesis. Entonces tendríamos negación y abrimos paréntesis ahí. Y ahí en el interior tendríamos la expresión si Diana tiene calor, en este caso D, entonces Claudia no tiene frío, que en este caso sería la negación de la proposición C. Por eso ponemos nuevamente el paréntesis. Entonces quedaría la negación del condicional de entonces no sé. Bueno, ya practicando entonces esta parte de la simbolización, veamos lo siguiente: cómo utilizar las tablas de verdad para determinar el valor de verdad de una proposición. Entonces, en el caso anterior teníamos la simbolización de cada una de las proposiciones, pero también contamos con esta columna donde nos dan el valor de verdad de cada una de estas proposiciones que tenemos acá. Nos dicen, por ejemplo, que Alex tiene sueño, es una proposición verdadera, que Bruno tiene pereza, es una proposición falsa, y así sucesivamente. Entonces vamos a determinar el valor de verdad de estas proposiciones que ya tenemos aquí de forma simbólica. Entonces veamos cómo hacer eso. Entonces lo primero es que debajo de cada una de estas proposiciones debemos ubicar su respectivo valor de verdad. Sabemos entonces, según la tabla, que la proposición A es una proposición verdadera, pero en este caso vemos que tenemos la proposición negación de A. Entonces lo que vamos a hacer es poner el valor de esa proposición, que en este caso sería falso. ¿Listo? Recuerden que si la proposición A es verdadera, entonces su negación le cambia el valor de verdad. Entonces la negación de A será falsa. Luego tenemos que la proposición B es una proposición falsa, entonces ponemos también ese valor. Ahora entonces debemos emitir la conclusión, y esa conclusión se lee a partir del conector lógico que tenemos. En este caso tenemos una disyunción, tenemos una O. Entonces lo que hacemos es mirar este caso de falso falso en nuestra tabla de verdad. Ese caso falso falso sería este de acá, falso falso. Y ahora ¿qué hacemos? Buscamos nuestra tabla de la disyunción, en este caso esta. Y vemos que en el caso falso falso la disyunción es falsa.
Recordemos que una disyunción es falsa solo si las dos proposiciones que la conforman son ambas falsas. Entonces, el resultado de esta proposición vamos a decir que es falso. Entonces, la disyunción negación de A o B será una disyunción falsa. Bueno, de forma similar, lo hacemos con el siguiente. Entonces, la proposición C, según esta tabla, es una proposición verdadera. La negación de D, vemos que si D es falsa, pues la negación de D será verdadera. Y vamos a buscar este caso, verdadero, verdadero para una conjunción. Entonces, verdadero, verdadero para la conjunción nos dice que es una conjunción verdadera. Entonces, esa proposición es verdadera. Para el siguiente caso, donde tenemos la proposición D y no D, entonces tendríamos lo siguiente. Sabemos, según la tabla, que la proposición D es falsa. Entonces, ponemos el falso. Entonces, la negación de D tendría que ser lo contrario, verdadera. Y miramos nuestra conclusión. Entonces, falso, verdadero, en una conjunción nos da un resultado falso. Entonces, podemos decir que esta proposición es falsa. Veamos las siguientes que ya tienen más conectores. En este caso, para poder comenzar, debemos comenzar por la parte del paréntesis, siempre de adentro hacia afuera, tal como lo haríamos en aritmética. Entonces vamos a comenzar con el paréntesis. Entonces primero, miremos cómo es la proposición B. La proposición B, según nuestra tabla, vemos que es falsa. Entonces aquí ubicamos el falso. Luego miramos cómo es la proposición E y vemos que también es falsa. Y a partir de ahí miramos una conclusión. En este caso, nuestra conclusión para ese paréntesis sería falso, falso, condicional, verdadero. Entonces, ese condicional es verdadero. Ahora, ese resultado de este paréntesis es un resultado verdadero y está al mismo nivel de nuestra proposición A. Entonces, en ese caso, vamos a mirar cómo es la proposición A. En este caso es una proposición verdadera. Entonces vamos a ubicar ese valor también a esa misma altura, verdadero con verdadero. Y a partir de ahí entonces vamos a intentar determinar el resultado ya de la proposición completa. Ese resultado entonces nos lo va a dar el conector lógico de la conjunción. Entonces vamos a buscar este caso, verdadero con verdadero, la conjunción será verdadera. Entonces, por lo tanto, el resultado de toda la proposición es que es verdadero. Listo. Ahora, veamos el último caso. Nuevamente tenemos un paréntesis, en su interior tenemos un condicional, pero en la parte de afuera tenemos una negación. O sea que este resultado del interior va a ser cambiado por la negación que está en el exterior. Entonces, primero encontramos el valor al interior del paréntesis. Entonces, lo primero vemos es que la proposición D es una proposición falsa. Entonces, ubicamos el falso. Luego, la negación de C, vemos que C es verdadera, entonces la negación de C será falsa. Miremos cuál es el resultado en ese caso. Entonces, tendríamos el caso falso, falso para el condicional, sería un resultado verdadero. Bueno, entonces, con esto llegamos a que el interior del paréntesis es un resultado verdadero, pero la negación que está por fuera le cambiaría el valor de verdad a toda la proposición. En este caso, si la proposición era verdadera, esa negación la convertirá en una proposición falsa. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.